Cuando la confianza de Sagitario se rompe, no se trata de un simple tropiezo emocional, es una grieta profunda que toca el corazón mismo de su fuego sagrado. Sagitario, guiado por Júpiter, planeta de la expansión, la sabiduría y la verdad, vive cada vínculo con intensidad, entrega y la creencia firme de que las conexiones humanas deben estar fundadas en la honestidad más brutal y en la libertad más limpia. Este signo no da su confianza a la ligera, aunque parezca abierto, espontáneo y accesible. En realidad, detrás de su sonrisa hay una mente que observa y un espíritu que mide. Y cuando elige confiar, lo hace con toda la fe de su fuego interior, como quien entrega una antorcha sagrada esperando que la cuiden, no que la apaguen. Por eso, cuando alguien traiciona esa confianza, sea una pareja, un amigo o incluso un compañero de camino en algún proyecto laboral, el impacto no es superficial. Es como si se rasgara el velo de una visión idealista del mundo. Sagitario, por naturaleza filosófica, expansiva y esperanzada, se ve de pronto enfrentado a una de las lecciones más duras del viaje humano, que no todos merecen el lugar que se les dio en el templo de su alma. Al principio, la reacción puede parecer fría o incluso distante. Sagitario no se aferra al dolor como lo haría un signo de agua, no se enreda en ciclos interminables de autocompasión. Su fuego no es de combustión lenta, es explosivo, dinámico, transformador. Si bien el golpe lo sacude, inmediatamente su energía comienza a moverse para entender, procesar y trascender. No necesita hacer una escena para expresar su dolor. De hecho, muchas veces elige el silencio, no por debilidad, sino porque está decidiendo que parte de esa experiencia va a transformar en sabiduría. No busca venganza, pero tampoco olvida. Sagitario se repliega, se replantea, se rearma. Analiza la situación con una mirada que va más allá de lo evidente. No se queda solo en el "me hirieron", sino que busca entender por qué, para qué, cómo llegó a confiar en alguien que terminó dañando algo tan sagrado. En ese proceso, Sagitario no duda en tomar distancia. La distancia es su medicina, su mecanismo de defensa, su forma de volver a conectar con su brújula interna. El arquero no deja de avanzar, simplemente reajusta su dirección. En esta etapa, es común que Sagitario se embarque en nuevas búsquedas, nuevos escenarios, nuevas conversaciones que lo ayuden a limpiar el veneno emocional. Puede refugiarse en su espiritualidad, en sus estudios, en la naturaleza o en un viaje físico o simbólico que le devuelva el sentido de amplitud. No se encierra, se expande. Y es ahí donde comienza su verdadera alquimia, la herida se convierte en mapa, el dolor en sabiduría y la decepción en determinación. Sagitario no es ingenuo. Después de una traición, algo dentro de él se endurece. No pierde su optimismo, pero sí se vuelve más selectivo. Aprende a leer las señales, a intuir las máscaras, a distinguir quién merece estar a su lado en su viaje. No levanta murallas, pero sí afila su percepción. Ya no se deja llevar tan fácilmente por palabras bonitas o promesas brillantes. Exige coherencia. Exige presencia. Exige verdad. No vuelve a confiar de la misma manera. Hay una nueva versión de sí mismo que nace del fuego de la decepción. Y esa versión es más fuerte, más sabia, más alerta. Ya no entrega la antorcha con la misma soltura, ahora la sostiene con firmeza, y solo la ofrece a quienes han demostrado con hechos, no palabras, que son dignos de caminar a su lado. Sagitario no busca castigar, pero tampoco permite que la misma lección se repita. Su forma de evitar que la circunstancia se repita es contundente, corta lazos, redefine límites, redirecciona su energía y, sobre todo, se fortalece internamente. Se convierte en su propio guardián, en su propio faro, en su propio templo. Ya no deja su paz en manos ajenas, ni su libertad emocional a merced de vínculos que no vibran en su misma frecuencia. Aún así, mantiene una luz encendida. Sagitario no es un signo que viva en la amargura. Cuando logra cerrar el ciclo de la herida, vuelve a sonreír con autenticidad. No porque haya olvidado, sino porque ha aprendido. Y desde esa nueva comprensión, continúa su viaje, más entero, más firme, más auténtico. Porque quien le rompe la confianza a Sagitario no solo pierde su compañía, pierde el privilegio de compartir un corazón noble, libre y lleno de verdad. Si vuelve a abrir su mundo a alguien, lo hará desde una versión elevada de sí mismo. Una versión que no teme al dolor, pero que no se permite repetirlo. Porque para Sagitario,
cada caída es un peldaño más en su ascenso hacia la verdad, la sabiduría y el fuego infinito que lo guía. Cuando la confianza de Sagitario se rompe, hay un estruendo interno que resuena más allá de lo emocional, es una disonancia entre su alma libre y la traición al ideal de lealtad y verdad que este signo representa. Sagitario no solo cree en las personas, cree en los principios. Por eso, cuando alguien le falla, no se trata únicamente de una ofensa personal, sino de una falta que atenta contra sus creencias más profundas sobre la vida, la justicia y el propósito compartido. Este signo, nacido bajo la influencia de Júpiter, lleva en su fuego la visión de un mundo donde la verdad es un camino y cada relación humana es una oportunidad para expandir la conciencia. Cuando alguien rompe la confianza que Sagitario había depositado, no solo pierde un vínculo, rompe una alianza espiritual. Porque para el arquero, cada conexión auténtica tiene una dimensión sagrada, como un pacto implícito de crecimiento mutuo. Y cuando eso se traiciona, se activa en Sagitario una fuerza ancestral, la del buscador herido que no se queda detenido en la pena, sino que transforma su herida en antorcha para seguir iluminando su camino. Una de las transformaciones más poderosas que atraviesa Sagitario en estos momentos es la del sentido de propósito. Su energía no se consume en represalias ni en cadenas de resentimiento. En cambio, canaliza esa pérdida como gasolina para ir más allá de lo conocido. Lo que antes le parecía suficiente ahora ya no le alcanza. La herida lo impulsa a ampliar sus horizontes, a buscar nuevas tierras emocionales, nuevos territorios mentales, nuevas cumbres filosóficas. En este tránsito, Sagitario se reinventa como un guerrero de la verdad más puro, más claro, más fuerte. Una dimensión pocas veces vista en este signo es su capacidad de introspección profunda después de una traición. Aunque no lo muestre, Sagitario atraviesa tormentas internas intensas. Se pregunta dónde bajó la guardia, en qué momento ignoró su intuición, cómo pudo haber dejado que alguien que no honraba su esencia llegara tan lejos en su vida. No lo hace desde la culpa, sino desde el aprendizaje. Esta revisión lo lleva a recuperar partes olvidadas de sí mismo, fortalezas que había dejado de lado por priorizar la conexión con otros. Así, se vuelve más completo, más centrado, más él mismo. Sagitario también tiene una maestría única, sabe soltar. No se aferra a lo que ya no vibra con su fuego. Cuando decide cerrar una etapa, lo hace con determinación y sin medias tintas. Puede parecer abrupto para los demás, pero en realidad está obedeciendo a una ley superior, la de no seguir invirtiendo energía en lo que lo aleja de su autenticidad. Y cuando suelta, lo hace sin mirar atrás, con la dignidad del arquero que ya fijó su vista en un nuevo horizonte. Otro aspecto que se despierta en estos momentos es su capacidad de inspirar a otros desde su propio dolor. Sagitario es un maestro incluso sin proponérselo. Sus vivencias, cuando son transmutadas, se convierten en relatos, enseñanzas, guías de luz para quienes lo rodean. Desde esa llama que alguna vez fue herida, ahora emana una sabiduría que otros buscan, sienten y respetan. No predica desde la amargura, sino desde la superación. Se convierte en un faro que ha atravesado la oscuridad y ahora brilla con más fuerza, no porque todo le haya salido bien, sino porque supo caminar incluso cuando todo se tambaleaba. En este proceso, Sagitario afina su radar interno. Su intuición, que ya es potente por naturaleza, se refuerza con cada experiencia vivida. Aprende a leer entre líneas, a detectar los matices de la energía ajena, a anticiparse al desequilibrio antes de que se manifieste. No se vuelve paranoico ni desconfiado, sino más sabio. Ya no cree en todos, pero sí en su capacidad de discernir con claridad. Y esa lucidez se vuelve su nueva armadura, una que no le impide amar, pero sí lo protege de repetir antiguas heridas. También hay un renacimiento espiritual que se activa. Sagitario, como signo mutable de fuego, tiene una relación profunda con la fe, el sentido y las verdades universales. Cuando lo traicionan, no reniega del mundo, sino que profundiza su conexión con algo más grande. Busca respuestas en los libros sagrados, en los viajes del alma, en las conversaciones con seres sabios, en la naturaleza que le recuerda que todo tiene un ciclo. De esta forma, trasciende lo personal y vuelve al cauce de su misión, ser un canal de expansión para sí mismo y para el mundo. Y, por último, algo esencial que resurge en Sagitario cuando su confianza se rompe es su irreductible libertad interior. Puede haber dolor, puede haber decepción, pero jamás se permite quedar atrapado en la prisión del rencor. A medida que avanza, deja ir los pesos, los nombres, las explicaciones que ya no necesita.
Recupera su esencia viajera, su alma inquieta, su fuego inextinguible. Porque quien nace con el signo del arquero no fue hecho para quedarse en ruinas emocionales, sino para cabalgar hacia nuevas tierras, con el corazón limpio, el espíritu alto y la mirada puesta en el infinito. Cuando la confianza de Sagitario se fractura, también se pone en juego algo que trasciende el vínculo en sí mismo, su sentido del orden cósmico. Sagitario no vive los acontecimientos como hechos aislados, los interpreta como señales, como episodios de un relato mayor que lo guía hacia una evolución continua. Por eso, una traición, una deslealtad o un quiebre en la confianza no es simplemente una pena, es un llamado profundo a revisar su propósito, a observar qué enseñanza le ofrece el universo a través de esa experiencia, y sobre todo, a reafirmar su compromiso con su verdad interna. Este signo es fuego en expansión, una chispa eterna que no se apaga con el viento de una decepción. Pero también es mutable, lo que le permite una flexibilidad sagrada, puede cambiar de forma, puede renacer desde el polvo, puede transformarse sin perder su esencia. Lo que en otros signos podría provocar una caída o una clausura emocional, en Sagitario se vuelve una oportunidad para abrir una nueva puerta. No una puerta cualquiera, sino una que lo conduzca a territorios aún no explorados de su conciencia. Porque cuando Sagitario se ve herido, activa su naturaleza de explorador espiritual, de filósofo viajero, de visionario que entiende que la vida está llena de paradojas necesarias. En los momentos más oscuros, cuando la traición aún duele y la decepción arde, Sagitario empieza a activar su fuego más sutil, ese que no quema ni destruye, sino que purifica. Ese fuego es el que utiliza para limpiar su campo energético, para alejarse no solo de quien le falló, sino también de la frecuencia emocional que esa situación despertó. Trabaja por dentro, incluso cuando por fuera parece continuar como siempre. Esa es una de sus magias más invisibles, la capacidad de reconstruirse en pleno movimiento, sin detener su marcha ni perder su visión elevada de la vida. Sagitario también tiene una relación muy particular con la verdad. No la busca como una certeza rígida, sino como una brújula interior. Cuando alguien le miente o traiciona su confianza, siente que esa brújula se ha desequilibrado. Pero no se queda en la rabia ni en la queja. En cambio, busca realinearse. No pretende controlar lo externo, sino comprender su propio rol en la historia, su grado de responsabilidad, su parte en el guión. Y ese nivel de conciencia le permite evitar el papel de víctima. En vez de preguntarse por qué le sucedió algo, Sagitario se pregunta hacia dónde lo está empujando esa experiencia. Ese enfoque lo empodera y lo eleva por encima del drama. En esta reconstrucción, hay un elemento silencioso pero poderoso, el honor. Sagitario puede parecer informal, relajado, incluso caótico a veces. Pero en el fondo, tiene un código ético interno que es inquebrantable. Cuando alguien le falla, no solo rompe una promesa, sino que quiebra una ley sagrada que rige sus relaciones. Por eso, tras una traición, Sagitario no necesita castigar. Su forma de hacer justicia es soltar, alejarse, cortar el flujo de energía hacia aquello que ya no vibra con su integridad. Y al hacerlo, no pierde poder, lo recupera. Otra faceta poderosa que se activa en estos momentos es su liderazgo silencioso. Sagitario no necesita imponerse para influir. Simplemente, se vuelve una presencia inspiradora por el modo en que elige levantarse, por la dignidad con la que sigue avanzando, por la coherencia entre lo que siente, lo que piensa y lo que hace. Esa coherencia es su escudo. Y es también lo que lo convierte en un faro para otros. Muchos, sin que él lo sepa, observan cómo se enfrenta al dolor y toman nota. Porque no hay nada más motivador que ver a alguien que ha sido herido seguir caminando con el alma en alto. También es importante destacar la forma en que Sagitario honra el futuro. Incluso después de una pérdida dolorosa, este signo no pierde su fe en lo que vendrá. Puede tardar en volver a confiar, pero jamás cierra su corazón del todo. Mantiene una parte abierta, no por ingenuidad, sino porque sabe que su fuego fue hecho para compartir, para iluminar, para conectar. Su visión del mañana es tan poderosa que ni las traiciones del presente pueden apagarla. Y cuando decide volver a confiar, lo hace con sabiduría, con nuevos parámetros, con una claridad que antes no tenía. Esa segunda versión de su confianza no es frágil, es sagrada. En muchos casos, Sagitario canaliza esta experiencia hacia su misión más elevada. Ya sea enseñando, guiando, creando, escribiendo o simplemente viviendo con autenticidad, convierte su herida en mensaje, en puente, en medicina para otros.
Porque Sagitario no guarda su sabiduría, la comparte. Y cuando lo hace, no solo sana su alma, sino que abre caminos de luz para quienes todavía están atrapados en sus propios laberintos emocionales. Lo que queda después de una traición no es una versión rota de Sagitario, sino una versión más refinada. Una que conoce sus límites, que protege su paz, que honra su fuego con más decisión. Una que, pese a todo, sigue creyendo. Porque su fe no está puesta en las personas, sino en el viaje. En ese viaje que lo lleva, una y otra vez, a superar pruebas, a expandir su espíritu y a volver a brillar, más alto, más lejos, más fuerte. Hay una dimensión interna de Sagitario que muchas veces queda oculta detrás de su risa, su carisma y su energía inagotable, el profundo idealismo que lo impulsa a creer en las personas, en los vínculos, en el destino. Cuando esa confianza es traicionada, lo que se sacude no es solo su vínculo con el otro, sino una parte esencial de su filosofía de vida. Este signo vive convencido de que cada persona que llega a su vida es parte de un plan mayor, una sincronicidad del universo. Por eso la traición no es únicamente una ruptura humana, es una especie de disonancia cósmica que lo obliga a reconstruir no solo la relación, sino su narrativa espiritual entera. La herida que deja una traición en Sagitario no se traduce en oscuridad, sino en búsqueda. Sagitario es hijo del fuego que ilumina y revela, y aunque sufra, no se permite apagarse. Es entonces cuando recurre a su parte centaúrica, esa mitad animal que corre libre por los campos del alma en busca de respuestas. Se activa en él el chamán, el viajero iniciático, el sabio que entiende que cada desilusión es un portal hacia una comprensión más elevada. Puede que se aleje físicamente de la fuente de la herida, pero no huye, se aleja para encontrar su centro, para dejar que su fuego interno arda con preguntas que lo eleven, no que lo encadenen. En ese proceso, Sagitario se vuelve más consciente de su rol como creador de realidad. Se da cuenta de que su confianza no debe ser depositada a ciegas, sino elegida con claridad, sin perder su esencia expansiva. Aprende a no entregar su llama a quienes no saben sostenerla, y en vez de volverse más pequeño por la decepción, se vuelve más refinado. Se fortalece en la selección, no desde el juicio, sino desde la sabiduría. Esta evolución lo convierte en un ser que ama con más presencia, que entrega desde la plenitud, no desde la ilusión. Cuando Sagitario atraviesa esta clase de quiebre, también experimenta una reestructuración energética que afecta todos los planos de su existencia. Al ser un signo de fuego mutable, la energía que mueve no se estanca, se transforma, se recicla, se orienta hacia un nuevo propósito. Así, el dolor no se queda estancado en su campo emocional, sino que se convierte en combustible. De repente, comienza un nuevo proyecto, una nueva aventura, un nuevo camino que canaliza esa energía para crear algo más grande que la herida misma. Sagitario nunca cae en la trampa del estancamiento, lo que otros viven como una crisis, él lo vive como un giro de guión. En este renacimiento silencioso, Sagitario reconfigura su forma de comunicarse. Al haber sido herido, su forma de decir las cosas, de escuchar, de preguntar, se vuelve más consciente. La palabra adquiere para él un nuevo peso, una nueva dirección. Habla con más intención, más precisión, más verdad. Ya no busca agradar, busca resonar. Su lenguaje se vuelve más vibrante, más coherente con su fuego interno, más capaz de iluminar sin necesidad de convencer. Esta maduración lo convierte en un referente natural. Ya no solo por lo que dice, sino por cómo vive. El impacto de una traición también despierta una forma más profunda de libertad dentro de Sagitario. No la libertad externa del viaje o la independencia, sino una libertad interior, la de ser fiel a sí mismo, aun cuando eso signifique cortar lazos, cambiar de rumbo o quedarse solo por un tiempo. Sagitario comprende que su libertad no puede estar supeditada a vínculos que lo limitan, que lo frenan o que lo mienten. Y por eso, una vez que ve la verdad, no retrocede. Se despide sin miedo, sin rencor, con la firmeza de quien entiende que no hay expansión posible sin autenticidad. Este proceso, aunque duro, lo conecta con su esencia visionaria. Sagitario no solo sana, proyecta. No solo supera el dolor, imagina lo que vendrá después de él. Empieza a visualizar nuevas posibilidades de conexión, nuevas formas de amar, nuevas personas que estén a la altura de su fuego. Y desde esa visualización comienza a atraer. Su vibración cambia. Deja de buscar desde la carencia y empieza a convocar desde la abundancia de quien ya se ha reencontrado consigo mismo.
En el camino posterior a la traición, Sagitario también redefine el concepto de pertenencia. Ya no busca encajar, ni formar parte de círculos que no resuenan con su verdad. Se vuelve más selectivo, más intuitivo, más protector de su energía. Honra el silencio, cultiva su espacio interno, y desde ahí, cuando decide abrirse de nuevo, lo hace con toda la fuerza de su autenticidad. Porque en el fondo, Sagitario nunca pierde la esperanza. Solo deja de idealizar para empezar a ver con claridad. Y en esa claridad encuentra algo precioso, el sentido más puro de su viaje. Ya no busca salvar a nadie ni ser salvado. Solo quiere ser, libre y real, junto a quienes puedan caminar a su lado sin opacar su fuego ni traicionar su luz. Quien logra estar con un Sagitario después de que ha sanado, se encuentra con una versión de él más profunda, más luminosa y más fiel que nunca a sí misma. Y ese encuentro, si se da, no es por casualidad, es una alineación cósmica entre almas que han aprendido a brillar sin destruirse. Cuando la confianza de Sagitario se rompe, no solo hay una herida emocional que cicatrizar, sino un reacomodamiento profundo de su mundo simbólico, de los pilares invisibles que sostienen su existencia. Este signo no vive en lo inmediato, respira en los horizontes amplios del sentido. Todo lo que le ocurre, incluso la traición más amarga, entra en un tejido mucho más vasto que el mero vínculo humano. La herida activa una danza de fuerzas arquetípicas dentro de su alma, el guerrero que debe elegir con qué batalla seguir, el sabio que se detiene a contemplar el mapa interno y el profeta que vislumbra nuevos rumbos aún en medio del derrumbe. Lo que a menudo pasa desapercibido es el proceso alquímico que se despierta en lo más íntimo de su ser. Sagitario empieza a revisar no solo lo que el otro hizo, sino todo lo que él mismo permitió, toleró o idealizó. Y en ese acto, se reconcilia con su humanidad, con sus zonas de sombra, con su vulnerabilidad. El fuego sagitariano no solo es llama que ilumina, también es crisol. Y en ese crisol, el signo transforma el dolor en revelación, la rabia en conciencia, y la tristeza en dirección. Sagitario tiene una relación especial con el tiempo. A diferencia de otros signos, no vive para el pasado ni queda atrapado en lo que fue. Lo suyo es la proyección hacia adelante, el impulso a trascender, la brújula que siempre marca el norte aunque esté nublado. Por eso, incluso cuando todo se viene abajo, mantiene viva una llama sagrada, la del propósito. Ese propósito no es una meta externa, sino un fuego interno que lo guía. Y cuando la confianza se rompe, ese fuego se reaviva con más fuerza. Lo obliga a redefinir su visión, a elegir con más claridad, a no desviarse más de lo que su alma realmente anhela. Este signo, que tantas veces parece vivir a través de los demás, en la aventura compartida, en la conversación infinita, en los vínculos que cruzan fronteras, descubre en el duelo algo que muy pocos pueden sostener, la riqueza del silencio interior. Aprende a disfrutar de su compañía, a viajar hacia adentro, a expandirse sin depender del otro. Porque cuando todo se derrumba, Sagitario se convierte en su propio continente, en su propia brújula, en su propio viaje. Es en ese momento cuando activa una fuerza que estaba dormida, la maestría del desapego. El desapego de Sagitario no es frialdad ni indiferencia. Es la libertad profunda de quien sabe que su fuego no debe quedar prisionero en vínculos rotos. Es la dignidad de quien entiende que seguir amando no implica seguir atado. Es el poder de soltar sin rencor, de irse sin ruido, de cerrar ciclos con el corazón abierto al aprendizaje. Esta es una de las evoluciones más potentes del signo, pasar de la necesidad de comprender al otro, a la claridad de comprenderse a sí mismo. En esta etapa también florece una dimensión mística que pocas veces se ve en la superficie. Sagitario comienza a conectar con señales, sueños, intuiciones que le marcan el nuevo rumbo. Ya no busca respuestas en la lógica, sino en la sincronicidad, en la lectura simbólica de los hechos, en esa sabiduría ancestral que vive más allá de las palabras. Se vuelve más chamán que filósofo, más visionario que viajero, más alma en vuelo que cuerpo en tránsito. Esta conexión con lo invisible le permite soltar sin perderse, reconstruirse sin endurecerse, y sobre todo, volver a confiar en la vida aunque ya no confíe en la misma persona. A nivel energético, la traición le enseña a custodiar su fuego. Aprende a no entregarlo todo tan rápido, a reconocer a quienes se acercan solo para absorber su luz. Se convierte en un alquimista del entusiasmo, lo dosifica, lo dirige, lo eleva. Su energía ya no se dispersa en todas direcciones, ahora tiene dirección, profundidad, intención. Este control del fuego interno no lo apaga, lo convierte en llama constante,
en calor sabio, en energía que nutre sin quemar. Sagitario también empieza a rodearse de vínculos más verdaderos. Ya no busca solo compañía, busca resonancia. No lo seducen las apariencias ni las promesas, lo atrae la autenticidad, el alma vibrando en frecuencia alta, el corazón que se muestra sin máscaras. Y a partir de esa selección, construye una nueva tribu, un nuevo clan, un nuevo sistema de sostén emocional basado no en la cantidad, sino en la calidad. Se vuelve un imán para personas conscientes, para relaciones expansivas, para encuentros que elevan. El proceso no es inmediato ni lineal. Hay días en los que la herida se reabre, en los que la nostalgia golpea, en los que la ilusión rota aún duele. Pero incluso en esos días, Sagitario sigue caminando. Porque su fuego no depende del sol externo, nace desde su centro. Y cada paso que da, cada pensamiento que transforma, cada nueva experiencia que abraza, lo acerca más a una versión de sí mismo más poderosa, más sabia, más luminosa. En última instancia, cuando Sagitario ha trascendido la traición, no queda un signo roto, sino uno consagrado. Ha convertido la herida en maestría, la caída en impulso, el desencanto en dirección. Y entonces, sin anunciarlo, sin buscarlo, sin esperarlo, vuelve a confiar. No como antes, no con los ojos vendados, no con el alma ingenua. Confía con presencia, con criterio, con alma despierta. Y esa confianza renovada no solo transforma sus vínculos, transforma el mundo que lo rodea, porque allí donde Sagitario cree, renace la esperanza. Cuando Sagitario enfrenta la pérdida de confianza, también se activa en él una memoria ancestral, una sabiduría que trasciende esta vida. Como signo regido por Júpiter, planeta de la expansión y la verdad superior, Sagitario no solo vive el presente, su alma guarda registros de aprendizajes pasados, karmas y dharmas acumulados, lecciones que resuenan en lo profundo de su espíritu viajero. Y en la herida de la traición, se despierta un llamado silencioso pero rotundo a recordar quién es más allá del vínculo roto. Este llamado lo impulsa a mirar hacia adentro con la misma pasión con la que solía mirar el horizonte externo. Ya no busca caminos afuera, ahora descubre universos dentro. En ese proceso de introspección, Sagitario también redescubre su relación con el compromiso. Aunque suele ser etiquetado como el signo de la libertad sin ataduras, en realidad Sagitario se compromete profundamente con las personas, las ideas y las causas en las que cree. Por eso, cuando lo traicionan, no es solo el vínculo lo que se tambalea, sino también su devoción. Pero lejos de renunciar al compromiso, lo refina. Se vuelve más consciente de a qué causas entrega su alma, a qué relaciones dedica su fuego, a qué ideales rinde su lealtad. Esta redefinición de su entrega le otorga una fuerza nueva, la del compromiso selectivo, maduro y verdaderamente transformador. También se fortalece su conexión con el cuerpo como templo del espíritu. Aunque Sagitario tiende a volar con el pensamiento, el viaje de la sanación lo obliga a volver al cuerpo, a escuchar sus señales, a restaurar la armonía entre el alma herida y la materia que la sostiene. Puede comenzar a canalizar su energía en prácticas físicas que lo reconectan con su eje, correr, danzar, hacer senderismo, meditar en movimiento, respirar de forma consciente. Así, el cuerpo se convierte en un puente sagrado entre su dolor emocional y su renacimiento espiritual. Cada paso, cada latido, cada inhalación es una afirmación de que sigue vivo, íntegro, en camino. Este tránsito también pone a prueba su coherencia. Sagitario es un predicador natural, un portador de verdades, un inspirador nato. Pero cuando la confianza se quiebra, se enfrenta a la oportunidad de vivir lo que predica. Ya no alcanza con decir que todo sucede por una razón, debe encarnarlo. Ya no es suficiente hablar de libertad, debe ejercerla. Ya no basta con hablar de fe, debe sostenerla incluso cuando todo parece oscuro. Este desafío de coherencia es quizás el más grande que puede atravesar, pero también el más poderoso. Porque cuando logra alinear su discurso con sus actos, su energía se vuelve imparable, auténtica, magnética. Sagitario también expande su percepción del perdón. No un perdón forzado o superficial, sino uno que nace del entendimiento de que aferrarse al resentimiento es frenar su vuelo. Aprende que perdonar no es justificar, sino liberar. Que no es negar la herida, sino soltar la carga. Y cuando suelta, no lo hace como un acto de sumisión, sino como un acto de poder. Porque Sagitario es sabio cuando elige, no cuando reacciona. Y en el perdón encuentra una herramienta de alquimia pura,
la capacidad de trascender sin olvidar, de crecer sin endurecerse, de seguir amando sin repetir el error. En este tramo del camino, también se despierta su relación con la visión profética. Sagitario no solo es un optimista, es un oráculo andante cuando conecta con su intuición. La traición lo lleva a refinar esa intuición, a distinguir entre el deseo y la señal, entre el impulso y el mensaje. Aprende a escuchar las advertencias sutiles que antes pasaba por alto. A leer los símbolos que aparecen en el camino. A confiar en su brújula interna incluso cuando todo parece incierto. Esta capacidad de prever no le vuelve paranoico, sino sabio. No vive esperando nuevas heridas, sino caminando con más conciencia, con los ojos bien abiertos, con el alma entrenada para discernir. La experiencia también transforma su forma de liderar. Sagitario es guía natural, pero la traición lo conecta con una nueva dimensión de liderazgo, la que nace de la experiencia vivida, de la herida transformada en sabiduría. Comienza a hablar desde otro lugar. A inspirar desde lo vivido. A conectar con otros que han pasado por lo mismo. Y en esa conexión, se convierte en faro. En alguien que no necesita tener todas las respuestas, pero que sabe encender el fuego en quienes lo han perdido. Esa autoridad que nace del alma es imposible de fingir, y por eso, Sagitario brilla más cuando deja de aparentar fortaleza y empieza a compartir su verdad. La herida también activa su capacidad para reinventarse. Sagitario no se queda demasiado tiempo en la tierra quemada. Si no puede reconstruir en el mismo lugar, construirá en otro. Y lo hará más grande, más fuerte, más hermoso. Porque no le teme al cambio. Le teme a perder su esencia, pero no a cambiar de rumbo. Y cuando lo hace, no lo hace por despecho, sino por sabiduría. Elige empezar de nuevo porque entiende que cada final es una puerta hacia algo mejor. Porque sabe que su alma no está hecha para quedarse detenida en el dolor, sino para seguir evolucionando, creciendo, compartiendo. Finalmente, cuando el ciclo se cierra, Sagitario emerge como un nuevo ser. No uno que ha dejado de confiar, sino uno que ha aprendido a confiar en sí mismo por encima de todo. Que ha descubierto que su luz no depende de otros. Que ha entendido que su misión va más allá de cualquier herida. Y desde ese lugar, se lanza una vez más al mundo, no como el ingenuo que una vez fue, sino como el sabio viajero que ha cruzado la noche, ha encontrado su fuego, y vuelve a caminar sabiendo que su verdad no puede ser traicionada si él mismo decide sostenerla. En el alma de Sagitario arde una llama que no conoce la rendición. Cuando la confianza se rompe, no se trata únicamente de una pérdida emocional, sino de un sacudón sísmico que lo obliga a reformular el terreno completo donde edificaba sus certezas. Porque para este signo de fuego mutable, cada vínculo es parte de su expansión vital. No ama a medias, no confía por obligación. Su entrega es un acto de fe profunda, una decisión sagrada que compromete su energía, su visión y su filosofía de vida. Por eso, cuando esa confianza se ve traicionada, no solo sufre por lo que ocurrió, se ve forzado a revisar el sentido que daba a esa conexión, a esos acuerdos, a ese camino compartido. Sagitario, que nace con la flecha apuntando al cielo, siente que su brújula interna se desorienta cuando alguien a quien respetaba y en quien creía le falla. No es solo una decepción personal, es una crisis de dirección. Su fuego no es solo calor y pasión, es dirección, es propósito, es anhelo en movimiento. Por eso, en esos momentos oscuros, se activa dentro de él una batalla entre la amargura y la visión, entre la caída y el idealismo, entre el resentimiento y la evolución. Esta batalla no es silenciosa, arde en su mente, late en su pecho, se expresa en cada palabra no dicha, en cada impulso contenido, en cada lágrima que decide no mostrar. Pero la esencia jupiteriana de Sagitario no le permite estancarse. El mismo fuego que lo consume lo empuja a regenerarse, a buscar un nuevo relato que honre lo vivido pero no lo encadene. Y así comienza el proceso más glorioso, la reescritura de su historia. Porque si hay algo que Sagitario sabe hacer como ningún otro signo, es transformar la narrativa. Puede haber dolor, sí, pero el relato que elige no es el de la víctima, sino el del héroe que atravesó las sombras y encontró una verdad más luminosa, más suya, más auténtica. Se vuelve autor de su destino una vez más, pero ahora con más consciencia, más madurez, más coraje. En esta reconstrucción interna, Sagitario también redefine la justicia. Ya no la busca en castigos o venganzas, sino en el equilibrio energético que sabe que el universo inevitablemente restablece.
Aprende a confiar no en las personas, sino en la ley superior que rige todas las cosas. En esa ley que devuelve lo justo a su tiempo, que premia la integridad y corrige los desvíos sin que él tenga que levantar la espada. Esta comprensión lo vuelve más noble, más sereno, más sabio. Porque no necesita demostrar nada, su conciencia está limpia, su verdad intacta, su camino despejado. Uno de los aspectos más profundos que emerge en esta fase es su reencuentro con la fe. No la fe ingenua en los demás, sino la fe mística en su camino, en su fuego interno, en la visión que lo habita desde siempre. Esa fe no se basa en pruebas ni garantías, se basa en la certeza interior de que cada experiencia, incluso la más dolorosa, está esculpiendo una versión más elevada de sí mismo. Sagitario recupera la fe no para volver al pasado, sino para seguir avanzando con el corazón abierto y la mente despierta. Y cuando esta fe renace, se convierte en un faro no solo para él, sino para todos los que lo rodean. Su luz deja de ser solo inspiración, se convierte en guía. Otro punto que toma fuerza es su vínculo con la honestidad radical. Si antes era espontáneo y directo, ahora su palabra se vuelve más afilada, más precisa, más alineada con su espíritu. Ya no tolera medias tintas ni zonas grises en los vínculos. Exige verdad, exige transparencia, exige coherencia. Y empieza a practicar una nueva forma de sinceridad, aquella que nace del respeto por sí mismo. Esto no significa que se vuelva duro o implacable. Al contrario, se vuelve más empático, pero menos permisivo. Más compasivo, pero más firme. Porque ha aprendido que la verdadera libertad no está en decirlo todo, sino en decir solo lo que eleva, lo que sana, lo que construye. En este camino también se transforma su conexión con lo sagrado. Sagitario, que siempre tuvo una relación natural con lo espiritual, se adentra ahora en dimensiones más profundas, más intuitivas, más personales. Descubre que la traición fue un umbral hacia el despertar de su propia divinidad. Ya no busca gurús externos, se convierte en su propio maestro. Ya no necesita de templos para rezar, convierte su vida entera en un altar. La espiritualidad ya no es solo teoría o creencia, se vuelve experiencia viva, cotidiana, encarnada. Aprende a leer los signos del universo con una nueva mirada, a recibir mensajes en los silencios, a dialogar con la existencia en sus múltiples formas. Su fuego, antes volcánico, ahora se vuelve volcánico y luminoso. Arde con propósito, no por impulso. Ilumina sin quemar. Calienta sin devorar. Y desde ese nuevo centro energético, Sagitario comienza a crear. Porque cuando sana, crea. Y cuando crea, sana. Vuelve a escribir, a enseñar, a hablar, a construir. Su visión se plasma en proyectos, en causas, en movimientos que trascienden el ego. Ya no busca validación, busca impacto. Ya no necesita gustar, necesita ser verdadero. Y esa autenticidad, esa pasión sin disfraces, lo convierte en un fuego que otros siguen no por admiración, sino por resonancia. Así, Sagitario se convierte en un alquimista del alma, en un arquitecto de posibilidades, en un visionario que ha aprendido que incluso la traición puede ser un peldaño hacia el cielo. Y cuando vuelve a mirar el horizonte, ya no lo hace desde el dolor, lo hace desde el poder de quien ha atravesado el fuego y ha salido más sabio, más libre, más entero.